vez te has preguntado cómo lidiar con las personas que te hacen daño? La Biblia ofrece respuestas profundas y sorprendentes que pueden transformar nuestra comprensión del perdón, la justicia y el amor al enemigo. Descubre historias bíblicas llenas de drama y misterio. El dolor de la traición es un sentimiento universal, una herida que marca el alma y deja cicatrices profundas. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de traiciones por parte de amigos y familiares, situaciones que nos permiten reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Uno de los salmos más elocuentes sobre este tema es el Salmo capítulo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este versículo captura la esencia del dolor que se siente cuando alguien cercano, alguien en quien hemos depositado nuestra confianza, nos traiciona. La traición de un amigo no solo hiere, sino que socava nuestra capacidad de confiar en los demás. En este contexto, es crucial explorar la profundidad de estas experiencias para entender mejor cómo la traición afecta nuestras vidas y cómo podemos encontrar consuelo y respuestas en las Escrituras. Suscríbete ahora para no perderte ningún detalle de este viaje introspectivo y revelador a través de las historias bíblicas. La historia más icónica de traición en la Biblia es la de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. En Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, leemos sobre cómo Judas acordó entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este acto de traición no solo marcó el inicio del sufrimiento y la pasión de Cristo, sino que también simboliza la máxima expresión de deslealtad por parte de alguien de su círculo más íntimo. La traición de Judas no fue solo una transacción financiera, fue una ruptura devastadora de la confianza y el amor. Jesús, consciente de la inminente traición, continuó mostrando amor y compasión, lo que añade una capa de complejidad a la narrativa. El acto de Judas no solo causó un profundo dolor emocional a Jesús, sino que también creó una atmósfera de suspenso y tensión entre los discípulos, quienes empezaron a cuestionar su propia lealtad y la de los demás. Este tipo de traición es particularmente doloroso porque viene de alguien en quien confiamos y amamos. La Biblia nos muestra que el dolor de la traición puede llevar a un profundo sentido de paranoia y desconfianza. Cuando alguien cercano nos hiere, empezamos a cuestionar la sinceridad de todos a nuestro alrededor. Sin embargo, las Escrituras también nos ofrecen consuelo y guía para manejar estos sentimientos. La historia de la traición de Judas nos enseña que, aunque el dolor es inevitable, también hay espacio para la redención y el perdón. Explorar estas historias bíblicas nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias y encontrar consuelo en el hecho de que no estamos solos en nuestro dolor. La Biblia nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz y esperanza a través de la fe y el entendimiento de que la traición, aunque dolorosa, puede llevarnos a un mayor conocimiento de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. La venganza, por otra parte, es una respuesta natural al dolor y la traición, pero la Biblia nos enseña que este camino puede llevar a consecuencias devastadoras. En Romanos capítulo 12, versículo 19, se nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo subraya que la venganza pertenece a Dios y no a nosotros, sugiriendo que al buscar venganza nos ponemos en un lugar que no nos corresponde. Imaginemos la historia de un hombre traicionado por su socio comercial.
Lleno de rabia y ansias de justicia, esta persona decide tomar el asunto en sus propias manos, saboteando los esfuerzos de su ex socio. Al principio puede parecer que su venganza le da un sentido de alivio y control, pero pronto se da cuenta de que sus acciones han llevado a una espiral de conflictos y destrucción mutua. La venganza no solo amplifica el conflicto, sino que también consume a quien la busca, creando un ciclo interminable de resentimiento y retaliación. En Proverbios capítulo 24, versículos 17 al 18, leemos: No te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de él su enojo. Este proverbio nos advierte contra la tentación de disfrutar de la desgracia de nuestros enemigos. Nos recuerda que la justicia divina es imparcial y justa, y que regocijarnos en el mal ajeno puede desagradar a Dios y desviar su justicia. La historia de José y sus hermanos en el Antiguo Testamento es un ejemplo poderoso de cómo la justicia divina interviene. José, traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, tenía todas las razones para buscar venganza. Sin embargo, en lugar de tomar represalias cuando tuvo la oportunidad, eligió perdonar. Al final, Dios no solo restauró a José, sino que también usó su sufrimiento para salvar a su familia y a muchos otros durante una hambruna severa. Esta narrativa muestra cómo la justicia divina puede obrar de maneras inesperadas y superiores a nuestra comprensión humana. Es crucial entender que buscar venganza puede envenenar nuestro corazón y desviar nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. La justicia divina, aunque a veces parece tardar, es completa y perfecta. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo y cuándo actuar para rectificar las injusticias. Un consejo personal sería centrarse en la sanación y el perdón en lugar de la venganza. Esto no significa que debamos ignorar el dolor o las injusticias sufridas, sino que debemos confiar en que Dios ve y entiende nuestro sufrimiento y actuará a su debido tiempo. La oración y la meditación en las Escrituras pueden ayudar a aliviar el peso de la ira y el deseo de venganza. Romanos capítulo 12, versículo 21 nos dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto sugiere que podemos superar el mal con actos de bondad y perdón, liberándonos así del ciclo de venganza. En última instancia, dejar la venganza en manos de Dios no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y fe. Confiar en la justicia divina nos permite liberarnos de la carga del odio y encontrar paz en la certeza de que Dios actuará de manera justa. La venganza personal puede ofrecer una satisfacción momentánea, pero solo la justicia divina puede traer una verdadera resolución y paz duradera. El perdón es una de las enseñanzas más desafiantes y transformadoras de la Biblia. No es solo un acto de bondad, sino una poderosa herramienta capaz de cambiar vidas y situaciones. En Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta ilustra que el perdón debe ser ilimitado, reflejando la misericordia infinita de Dios hacia nosotros. Perdonar a quienes nos han hecho daño es un proceso interno que a menudo está lleno de lucha y resistencia. Es natural sentirse herido, enojado y traicionado, y estas emociones pueden dificultar el acto de perdonar. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser misericordiosos y a perdonar como Dios nos ha perdonado. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Esta instrucción nos recuerda que nuestro perdón hacia los demás debe reflejar el perdón que hemos recibido de Dios. El proceso de perdonar puede ser comparado con una batalla interna. Imagina a alguien que ha sido profundamente herido por un amigo cercano. Cada vez que intenta perdonar, el dolor y la ira resurgen, alimentando el rencor y la desconfianza. Sin embargo, con cada intento de perdón, la persona comienza a experimentar una liberación gradual del peso del resentimiento. A medida que el perdón se va estableciendo, la relación dañada empieza a sanar y transformar. Un testimonio impactante es el de Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto que, tras la Segunda Guerra Mundial, se encontró cara a cara con uno de los guardias del campo de concentración donde su hermana había muerto. Este hombre, ahora convertido al cristianismo, pidió su perdón. Corrie, luchando internamente con el odio y el dolor, oró por la fuerza para perdonar. Finalmente, extendió su mano y sintió una paz y liberación indescriptibles. Este acto de perdón no solo liberó a Corrie del odio, sino que también transformó al guardia arrepentido. El perdón tiene el poder de cambiar destinos, tanto de quien perdona como de quien es perdonado. A través del perdón, liberamos el poder de Dios para obrar en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Nos libera del peso del rencor y nos permite experimentar la verdadera paz y reconciliación. Perdonar no significa olvidar el daño sufrido, sino liberar el poder destructivo del rencor. Al practicar el perdón, seguimos el ejemplo de Cristo, quien en la cruz perdonó a sus verdugos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Este perdón incondicional es la mayor muestra de amor y misericordia y nos invita a seguir sus pasos, transformando nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Pasando a otro punto importante, el misterio del amor al enemigo es una de las enseñanzas más radicales y desafiantes de la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús nos dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandato va en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a responder con hostilidad ante el maltrato. Amar a nuestros enemigos requiere una transformación profunda de corazón y mente, desafiando nuestras percepciones y emociones. Por otra parte, en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 28, Jesús refuerza esta enseñanza. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aquí, Jesús no solo nos llama a amar, sino también a bendecir y orar por aquellos que nos hacen daño. Este triple mandato revela la profundidad del amor que Jesús espera de nosotros, un amor que trasciende el entendimiento humano y se convierte en un reflejo del amor divino. Imaginemos a una persona que ha sido injustamente acusada y humillada públicamente por un colega en el trabajo. La reacción natural sería la de resentimiento y deseos de venganza. Sin embargo, esta persona decide seguir las enseñanzas de Jesús y empieza a orar por su enemigo, deseándole lo mejor y buscando oportunidades para mostrarle bondad. Al principio, este acto de amor puede parecer inútil o incluso absurdo, pero con el tiempo, el enemigo comienza a notar el cambio y se ve impactado por la amabilidad inesperada. La tensión se disuelve y eventualmente surge una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. El desafío de amar a los enemigos nos invita a explorar las motivaciones ocultas detrás de este mandato. ¿Por qué Jesús nos pide algo tan difícil? Al amar a nuestros enemigos, desactivamos el ciclo de odio y violencia, transformamos nuestras propias vidas y las de aquellos que nos rodean, creando un ambiente de paz y comprensión. Este tipo de amor es un reflejo del amor incondicional de Dios,
que ama a todos sin excepción y nos invita a ser canales de ese amor en el mundo. Otro punto importante es que el cumplimiento de este mandato puede producir resultados inesperados y transformadores. No solo cambia la dinámica de nuestras relaciones, sino que también nos transforma a nosotros internamente. Nos libera del peso del odio y el resentimiento, permitiendo que la paz y la alegría florezcan en nuestros corazones. El amor al enemigo es, en última instancia, una herramienta poderosa para la reconciliación y la transformación personal. Al practicar este amor radical, seguimos el ejemplo de Jesús y nos convertimos en agentes de cambio en un mundo que tanto necesita amor y compasión. Otro punto importante es la redención de los perseguidores, una manifestación del poder transformador de Dios. La Biblia nos ofrece ejemplos conmovedores de cómo aquellos que una vez persiguieron a los seguidores de Cristo encontraron redención y un nuevo propósito en la vida. Uno de los relatos más impactantes es la conversión de Saulo, conocido posteriormente como el apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19, se narra la historia de Saulo, un feroz perseguidor de cristianos que viajaba hacia Damasco con la intención de arrestar a más seguidores de Jesús. En el camino, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo, oyendo una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús quien confrontó a Saulo directamente, dejándolo ciego por 3 días. Este encuentro sobrenatural y la subsecuente instrucción de Jesús transformaron radicalmente a Saulo. A partir de ese momento se convirtió en uno de los más fervientes defensores del cristianismo, adoptando el nombre de Pablo y dedicando su vida a predicar el Evangelio. La conversión de Saulo es un testimonio poderoso del amor redentor de Dios, capaz de transformar incluso a los más acérrimos enemigos en ardientes defensores de la fe. Este relato nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán profundos sean nuestros pecados, Dios puede tocar nuestros corazones y cambiar nuestras vidas de manera radical y completa. Otra historia significativa es la del perdón de Jesús en la cruz. En Lucas, capítulo 23, versículo 34, mientras sufría una muerte dolorosa, Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras demuestran la magnitud del amor y la misericordia de Jesús, extendida incluso hacia aquellos que lo crucificaban. Este acto de perdón tuvo un impacto profundo en los que lo presenciaron y sigue siendo un ejemplo eterno de cómo el perdón puede ser un primer paso hacia la redención. Narrar estas historias con detalle nos permite entender la tensión y el drama que envuelven el proceso de transformación. Imagine el conflicto interno de Saulo, pasando de ser un perseguidor temido a un ferviente seguidor de Cristo. Este cambio no fue instantáneo ni fácil, fue un viaje de arrepentimiento, aceptación y renovación. La atmósfera de misterio y expectativa se intensifica al considerar cómo y cuándo ocurre este cambio en el corazón de los perseguidores. El poder transformador de Dios no solo redime a los perseguidos, sino también a los perseguidores. Esto nos enseña que debemos orar y tener esperanza, incluso por aquellos que nos hacen daño. La redención de los perseguidores nos recuerda que el amor de Dios es inclusivo y transformador, capaz de cambiar las vidas de todos, independientemente de su pasado. Otro punto crucial es la protección divina en tiempos de prueba. La Biblia nos asegura que Dios está con nosotros incluso en las circunstancias más difíciles. En Salmos capítulo 23, versículo 4, leemos: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Este versículo expresa la confianza en la presencia constante de Dios, que nos guía y consuela en los momentos más oscuros.
Imaginemos a un joven cristiano que enfrenta persecución en su comunidad. Constantemente acosado y amenazado, se siente abrumado por el miedo y la desesperación. Sin embargo, en medio de su angustia, experimenta momentos de paz inexplicable, como si una mano invisible lo protegiera y guiara. Estos momentos de protección divina, aunque sutiles, le dan la fuerza para seguir adelante y mantener su fe intacta. Isaías capítulo 54, versículo 17, nos brinda otra promesa poderosa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo asegura que, aunque enfrentemos ataques y calumnias, la protección de Dios nos cubrirá y ninguna arma del enemigo tendrá éxito en destruirnos. Esta protección no siempre es visible, pero su impacto se siente profundamente en nuestras vidas. En momentos de gran peligro y sufrimiento, la intervención divina puede ser sorprendente y misteriosa. Considere la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel, fiel a Dios, fue arrojado a los leones por no renunciar a su fe. Sin embargo, Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones, protegiéndolo de una muerte segura. Este acto de protección divina no solo salvó a Daniel, sino que también mostró el poder de Dios a todos los que presenciaron el milagro. Estos relatos bíblicos de protección en tiempos de prueba nos recuerdan que, aunque enfrentemos persecución y sufrimiento, no estamos solos. Dios nos sostiene y nos protege, a menudo de maneras inesperadas, brindándonos el aliento y la fuerza para superar cualquier adversidad. La confianza en esta protección divina nos permite enfrentar nuestros desafíos con valentía y esperanza, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Finalmente, llegamos al punto crucial del juicio final y la justicia eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 13, se nos presenta una visión impactante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este momento dramático revela que cada persona será juzgada por sus acciones y cada injusticia será rectificada. Por otra parte, en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús describe el juicio de las naciones con la parábola del rebaño de ovejas y cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos, colocando a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A los justos les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mientras que a los injustos les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Imaginemos la tensión y la expectativa de estar frente al trono de Dios, esperando la lectura de los libros. Los personajes que han vivido sus vidas en diversas circunstancias, ahora enfrentan las consecuencias de sus acciones. La justicia divina se manifiesta de manera sorprendente y definitiva, revelando recompensas para los justos y castigos para los malvados. En este juicio final, cada secreto será revelado y cada acto, bueno o malo, será evaluado. La atmósfera de misterio y drama es palpable, ya que el destino eterno de cada persona pende de la balanza de la justicia divina. Este momento culminante nos recuerda que aunque la justicia humana pueda fallar, la justicia de Dios es perfecta y eterna. Para profundizar en estos temas y recibir más contenido reflexivo sobre la fe y la vida, suscríbete a nuestro boletín. Mantente inspirado y fortalecido en tu camino espiritual.